Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos que están aquí y en sus hogares? Gracias, Fernando y Nico, por el tiempo compartido con la alabanza. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios, por eso que les invito a buscar el libro del profeta Abdías. El libro del profeta Abdías. Vamos a ver algunas características. Está luego de Amós y antes de Jonás. Hoy los primeros 7 versículos y en los miércoles sucesivos se irá completando por medio de diferentes hermanos este estudio. Abdías, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Oramos. Señor y Dios nuestro, nos inclinamos ante ti, porque reconocemos que necesitamos el alimento espiritual de tu palabra. Y es por eso, Señor, que en esta noche te rogamos que tú bendigas a tu pueblo y que la riqueza que contiene tu palabra, Señor, pueda nutrirnos como pueblo tuyo, como iglesia tuya. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Nada sabemos del autor, excepto su nombre, que significa siervo de Jehová o adorador. El nombre era bastante común, como lo prueba que hay 13 personas en el Antiguo Testamento que se llaman así. La fecha de este escrito ha sido causa de mucha discusión. Se le han asignado entre el 9º y el 4º siglo antes de Cristo. Los versículos 11 a 14 se refieren evidentemente a una invasión que iba a sufrir Jerusalén, pero ¿cuál de las 4 que están registradas en el libro de Reyes o en el libro de Crónicas? No sabemos. El consenso, sin embargo, de opinión se inclina hacia una fecha poco posterior a la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Existe una sorprendente similitud entre Abdías 1, del 1 al 9, parte de lo que hemos leído, y en el profeta Jeremías 49, 7 al 22. Luego léanlo. ¿Quién leyó a quién? El propósito y el mensaje de Abdías. Abdías presenta 2 temas principales. Primero, la amonestación de los pecados del orgullo y en segundo lugar,
afirma la ley de la retribución. Abdías también presenta al Señor en su libro como rey y como juez. Hay un pensamiento clave que, si me permiten, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, versículos 3 y 4, dice así: a ti que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos, tu soberbio corazón te ha engañado. Yo te haré caer, aunque levantes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. Palabra del Señor. Así como Jacob, el suplantador, se convirtió en Israel, un príncipe de Dios, Esaú, que significaba velludo, un hombre que tenía mucho vello corporal, se convirtió en Edom, que significa rojo, y representa lo que ocurre con la naturaleza pecaminosa contraria a la naturaleza espiritual. Jacob y Esaú eran mellizos. Esta historia la encontramos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulos 25 al 27. También parte de la narrativa, capítulos 32 al 36. Ahora, en el Nuevo Testamento se vuelven a mencionar Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan en qué lugar del Nuevo Testamento? En Hebreos. ¿Otro lugar donde se menciona específicamente a los dos? ¿Se acuerdan del pasaje de Romanos? ¿Qué decía, o qué dice, mejor dicho, el pasaje de Romanos con respecto a Jacob y Esaú? Acompáñenme, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13, dice así: Pablo, en su argumentación, dirigiéndose al pueblo de Israel directamente, dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como está escrito. ¿Dónde está escrito eso? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿A dónde está escrito? En Malaquías. Bien. En ninguna parte de la historia de los dos hermanos, Génesis, se encuentra esa declaración. Tenemos que llegar hasta el último libro del Antiguo Testamento, según lo tenemos en nuestras Biblias, para encontrarla. Vamos a Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, la primera parte. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así: yo os he amado, dice Jehová, hablándoles a Israel. Y dijisteis, o sea, respondieron, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. En cierta ocasión un estudiante le planteó a su profesor de teología: profesor, tengo un problema con este texto, pues no puedo comprender por qué Dios dijo que aborreció a Esaú. Joven, le respondió el profesor, yo también estoy teniendo problemas con ese versículo, pero mi problema es diferente al suyo. Yo puedo comprender por qué él aborreció a Esaú, pero no puedo comprender por qué él amó a Jacob. Lo que da la importancia al libro de Abdías, del cual estamos haciendo esta introducción breve, es que es el único lugar en toda la palabra de Dios donde encontramos la explicación de por qué Dios aborreció a Esaú. Abdías es como el microscopio de Dios que se enfoca sobre Edom y amplifica las dimensiones
de los pecados como nación, para apreciarlos como Dios los ve. Dios no dijo en Génesis que hubiera aborrecido a Esaú. Hubo que esperar que él se convirtiera en una nación y se revelara la causa. Es importante hacer esta aclaración porque de otra manera interpretamos mal el texto de Romanos. Y algunos hermanos hipercalvinistas la toman como base para justificar los misterios de los decretos predeterminados de Dios, así lo llaman. Porque dicen, Esaú estaba condicionado desde que nació porque había sido destinado a ser aborrecido. No dice ese el texto de Romanos capítulo 9. Se debe interpretar a la luz de Malaquías capítulo 1. Ustedes saben, una de las reglas de interpretación de la Biblia, reglas de interpretación hermenéuticas, dice que un texto hay que interpretarlo dentro de un contexto. A veces el contexto es el libro, a veces el contexto más amplio tiene que ver con los libros que fueron escritos paralelamente, y a veces el contexto tiene que ver con toda la Biblia. Esa es una buena norma de interpretación bíblica. Este es un caso evidente. Romanos a la luz de Malaquías. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Sigamos leyendo Malaquías, por favor. Volvemos al capítulo 1, versículos 2 al 4. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y presten atención a esto. Y convertí sus montes en desolación. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y eso ocurrió literalmente. Quedaron ruinas. Vamos a ver algo de esto. ¿Cuál fue el gran pecado de Edom por el cual recibe el castigo de Dios? Versículo 3, lo acabamos de leer. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Edom, convertido ya en nación, tenía 3 ciudades principales: Bosra, Petra y Elam. Bosra se menciona en la palabra de Dios, Petra se menciona como Elá, y Elam también. Vamos a ver algún personaje bíblico que allí nació. Pero lo que vamos a ver a continuación, le pido a Daniel Lescano, es una presentación muy breve de Google Earth desde este lugar donde estamos ahora hasta Petra. Fíjense qué interesante. Corremos. Aquí estamos, Galvez 1648. Obviamente todo esto son imágenes. Asia. Y allí encontramos un lugar histórico que se llama el Tesoro de Petra. Ahora vamos a ir más cercanamente, pero sirva esto y estas imágenes como para ver el lugar geográfico, el relieve. Esta ciudad se encuentra a 1800 metros de altura. Y si ustedes se fijan, está justamente en un cañón. Está en una hendidura de la peña. Para llegar a este lugar, en estos momentos una de las 7 maravillas del mundo, por ese desfiladero hay que entrar aproximadamente 1,5 kilómetros. Parte de la separación entre paredes es de 1,5 metros. Todo esto hacía de esa ciudad que estamos viendo, Petra, parte de lo que era Edom, casi inexpugnable a los ejércitos. Era imposible que fuera conquistada. Avanzamos un poquito más, Daniel. Ahora vamos a ver
lo que se llama el tesoro de Petra. Esa construcción está esculpida en la piedra. Es algo impresionante. Tiene 40 metros de alto, 28 de ancho. Es una maravilla arquitectónica para aquella época. Estamos hablando aproximadamente 400 años antes de Cristo. No se sabe exactamente bien cuál era su propósito. Adentro, en estos momentos está vacío, se cree que era una tumba, se cree que guardaba un tesoro, por eso se llama el tesoro de Petra. Vieron que el texto bíblico habla de cómo fueron escudriñados tus tesoros y obviamente fueron robados. Y luego hay una serie de túneles que unen otra parte de la montaña. Y uno podría seguir recorriendo esta ciudad, un anfiteatro y demás. Todo ha sido abandonado luego de varias conquistas. Lo importante es esto: cómo la palabra de Dios se cumple en su descripción y en su conclusión tan acertadamente. Y ahora volvemos a casa. Muchísimas gracias por la ayuda de Daniel. Decíamos antes, ¿cuál fue el gran pecado de Edom? El orgullo. El orgullo es el pecado de pecados. Las Escrituras, la Biblia lo condena. Dios ha dicho que detesta el orgullo y el pueblo de Edom estaba consumiéndose por el orgullo. Hay numerosas citas que destacan la actitud de Dios hacia el orgullo. Algunos textos, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece, odia Dios, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero fíjense, la primera cosa que Dios aborrece: los ojos altivos. Otro texto, Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Dice Dios: yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Un texto que una vez me lo compartió Horacio, que está aquí con nosotros. Me encantó y lo incluí. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Job 37:24. Gracias, Horacio, por haberme compartido ese texto. Maravilloso. Y el apóstol Juan nos dijo, y lo dejó escrito en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Santiago 4:6, en la versión NTV. Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Él siempre está del lado de los humildes. Es lo que hizo por nosotros cuando caímos rendidos ante la cruz por la fe, reconociendo nuestras miserias, y nos humillamos, pidiéndole perdón, en serio, por todos nuestros pecados, creyendo que la sangre de Cristo había sido derramada por nosotros, sufriendo nuestro castigo, nuestra pena, pagando nuestra deuda, por amor a nuestras almas. Cuando caímos rendidos, cuando nos humillamos, su gracia nos alcanzó, nos abrazó, nos salvó. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? ¿Cuál fue la forma de pensar de Cristo? La humildad. Todo lo contrario del ofrecimiento de la serpiente antigua en el Edén y de Satanás al Señor en la tentación en el desierto, ¿se acuerdan? Todo lo contrario. El Señor Jesús nos enseñó: aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice otra versión, fíjense qué lindo: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. El Señor está dispuesto y altamente calificado para enseñar, pero nosotros, ¿estamos dispuestos a aprender de Él? El orgullo ha destruido el testimonio de muchos creyentes, o los ha hecho ineficaces ante Dios. Ha destruido familias. Alguien dijo: no hay distancia más grande entre dos personas que el orgullo. Y es más, ha despedazado iglesias. Después de todo, el orgullo fue el pecado de Satanás. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, el Señor declara: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y escuchen los verbos: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso estuvo en el corazón de Satanás, por lo cual fue arrojado del cielo. Subiré, levantaré mi trono, me sentaré, subiré, seré semejante. Pero también recordemos que el orgullo fue la raíz de la locura de Nabucodonosor. Habló el rey y dijo, leo Daniel capítulo 4 versículos 30. Escuchen, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cayó sobre él el juicio de Dios, cuando se enalteció a sí mismo, siendo que Dios le había avisado. Dios lo hizo descender al nivel de los animales, de las bestias del campo. ¿Qué es el orgullo? Humanamente hablando, es la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia. Pero desde el punto de vista espiritual, es una actitud de la vida que declara la capacidad para vivir sin Dios. En el libro de Abdías encontramos que el orgullo del corazón enalteció a la nación. Edom, tal como Esaú, despreció. Esaú despreció su primogenitura. Edom despreció a Dios. Aún en el hogar de Isaac, papá de Jacob y Esaú, donde había abundancia de pan, de alimento, de comida, Esaú codició un plato de lentejas que su hermano había cocinado. Y cuando le pidió a cambio la primogenitura, se la vendió. ¿Por qué la vendió? La historia nos muestra que los hombres prefieren ilusiones a la realidad. Escogen tiempo en vez de escoger la eternidad. Eligen los placeres del pecado por un tiempo en vez de elegir el gozo de Dios para siempre. Los hombres leerán basura en vez de leer la palabra de Dios. Adhieren a un sistema de prioridades que deja a Dios fuera de sus vidas. Los hombres, los seres humanos, siguen vendiendo su primogenitura por un guiso. Esto lo escribió un hermano muy reconocido, excelentes libros, Donald Banhouse. A Esaú no le preocupó en absoluto despreciar el privilegio espiritual, sabiendo que despreciaba a Dios con eso. Y después, con el transcurso del tiempo, se convirtió en una gran nación que había declarado su capacidad para vivir sin Dios. Como la ciudad de Petra, que acabamos de ver, por sus condiciones constructivas se creía inexpugnable
como si hubiera firmado una declaración de independencia, cortando su relación y separándose del gobierno de Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? Versículo 4 de Abdías, versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Cuando usted y yo nos guiamos a nosotros mismos, ocupando el lugar de Dios, es como si en el auto ocupáramos el lugar del conductor, en un avión el lugar del piloto, o en un buque, en un barco, el lugar del capitán. Y así viajamos por tierra, mar y aire, a nuestro antojo, a nuestro gusto. Esto es el orgullo. Y cualquiera que alcance esta posición, que haga suya esta actitud, está cometiendo un pecado. Y si permanecemos así, resultará en nuestra fatalidad. Aunque te enaltezcas tanto como el águila. Y se jactaron, se la creyeron. Es que el orgullo está arraigado en la naturaleza humana caída. E incluso, si no tenemos mucho de qué enorgullecernos, siempre encontramos algo para exaltarnos a nosotros mismos. Esto también nos recuerda que no tenemos que ser ricos o poderosos o tener muchos bienes para ser orgullosos. Nada que ver. A veces, tener menos también es un motivo para encontrar otras cosas que nos enorgullezcan. Durante el Mundial pasado, se hizo famoso una foto de Messi, una imagen de Messi, muy jovencito, muy pibe. Con una toalla sostenía un botín y lo estaba limpiando. Esta foto sigue estando en la pared de la Academia de las Inferiores del Manchester United para impactar cuando los niños entran a la escuelita de fútbol con ese mensaje. ¿Qué quiere decir el Manchester con esto? Si el mejor jugador del mundo está dispuesto a limpiarse sus botines y no hacérselos limpiar por otro, empezá así. Entrá en esta división con humildad. Me hace acordar mucho a una frase de un personaje que conocemos nosotros los argentinos. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. La voy a repetir. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. ¿Quién dijo eso? José de San Martín, cualquiera. Los edomitas se jactaban de sus defensas naturales, como vimos. La antigua ciudad de Petra, que alguna vez fue la capital de Edom, conocida como Sela, tenía defensas sorprendentes. Una ciudad excavada en la roca, accesible solamente por un estrecho cañón. Al final del cañón hay una especie de ciudad tallada en la piedra, aparentemente incapaz de ser conquistada por ningún ejército, pero fue conquistada. Y tal cual como estaba relatado, ocurrió proféticamente. Pero además, los edomitas se jactaban de su sabiduría. Los hombres de Edom, especialmente de la ciudad de Temán, se destacaron por su sabiduría. La frase los hombres del este en el Antiguo Testamento a menudo se refiere a los hombres de Edom, y pasajes como 1 Reyes 4:30 declaran la gran sabiduría de ellos. Es más, uno de los 3 amigos de Job, Elifaz, era temanita. Después léanlo, Job 2:11. Y las declaraciones y la profundidad de sus declaraciones. Los edomitas se jactaban también de sus alianzas. Y ellos confiaron en aliados, aquellos aliados que ellos pensaban que los iban a defender.
ocurrió todo lo contrario. Los hombres de paz contigo, dice Abdías 1:7, lo que acabamos de leer. Los hombres en paz contigo. Ellos mismos fueron sus saqueadores. Pensaron que sus alianzas los hacían fuertes y estaban orgullosos de esa fuerza. Pero como dijimos, dos grandes temas emergen del análisis del libro: la causa y la consecuencia. La causa, el orgullo; la consecuencia, la retribución. ¿Qué es la retribución? Es el pago, el salario que se recibe o se entrega correspondiente a una acción. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo se habla textualmente de estas palabras: mía es la venganza y la retribución. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Deuteronomio 32, 35 y 41. En los profetas la idea aparece siempre asociada al juicio de Dios, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Isaías 34:8. Porque Jehová, Dios de retribución, dará la paga. Jeremías 51:56. En ese mismo sentido, en el Nuevo Testamento, la corrupción de los hombres trae un justo castigo de Dios. Romanos 1:27 dice: recibiendo en sí mismos, muchas personas, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Podríamos leer Hebreos 2:2, 2 Tesalonicenses 1:8, donde se vuelve a hablar de que Dios es el que va finalmente a dar la retribución, muchas veces en vida, pero también reservada para el día del castigo eterno si se rechaza a Dios, a Cristo de la vida. Las aplicaciones y conclusiones son evidentes hasta aquí de este estudio. El orgullo crece con habilidad y rapidez, igual que otras malas hierbas. Puede vivir en cualquier suelo, prolifera en el corazón natural, brota sin siembra, crece sin riego e incluso se arraiga muy fácilmente en un corazón renovado, cuando Satanás desparrama ahí un puñado de su semilla y le damos lugar para que lo haga. Queridos, el camino al cielo es cuesta abajo, nunca es cuesta arriba. Así como Cristo bajó a la tumba para resucitar al tercer día y llenar todas las cosas, así el orgullo debe ir a la cruz. El yo debe bajar a la tumba. Esta tarde le mandé un audio a nuestro querido hermano misionero don Pedro Drueta, un hermano que para mi vida es un referente de humildad. Le pedí algunos motivos de oración, luego lo vamos a compartir. Pero le pregunté: don Pedro, ¿qué es la humildad para usted? Pedro me dijo: cuando menos es Pedro, más es Jesucristo. Cada vez que abro la palabra, encuentro una mancha nueva dentro de mí, de la que tengo que despojarme. Es morir a uno mismo para que viva Él. El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él me llevó a Filipenses capítulo 2, versículo 8, donde dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Y me dejó pensando, don Pedro, y le agradecí muchísimo su aporte para el mensaje. Porque no sé si podemos entender la profundidad de esa expresión, pero Jesucristo, el único y verdadero Dios, el dueño del universo, el que con el poder de su palabra sostiene el mundo, las galaxias, Él se humilló a sí mismo. Y uno podría pensar, bueno, nosotros tenemos que humillarnos. Hay tanto del yo todavía en nosotros que ¿cómo nos vamos a humillarnos? Hacernos humus. Pero Jesucristo, ¿qué tenía de yo para humillarse?
Pero cuando seguimos leyendo el texto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Terminamos este mensaje invitándolos a buscar Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 14. Y no quiero forzar la escritura de ninguna manera, pero me gustó la aplicación que podemos darle a este texto. Y cada vez que se menciona la palabra pecado, yo lo voy a aplicar como el pecado del orgullo, del cual estuvimos hablando. Permítame que lo lea en la versión Reina Valera contemporánea. Me gusta mucho cómo está expresado. Dice así Romanos capítulo 6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al orgullo. Porque el que ha muerto ha sido liberado del orgullo. Así que, si moremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, cada uno de nosotros, considérense muertos al orgullo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no permitan ustedes que el orgullo reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al orgullo como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El orgullo ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos, queridos hermanos. Señor y Dios nuestro, tenemos que reconocer, humillados ante tu presencia, cuando nos miramos en este espejo, cuánto hay de nosotros mismos ahí adentro, en lo profundo de nuestro ser, en lo recóndito, donde muchas veces no nos animamos a escarbar. ¿Cuántas veces, Señor, fallamos? ¿Cuántas veces quieres obrar en nosotros y no te dejamos por orgullo? Porque queremos seguir teniendo el control, Señor. Y es por eso que te pedimos perdón. Y te damos gracias porque a la luz de tu palabra podemos vernos tal cual tú nos ves. Gracias, Señor. Gracias por las enseñanzas que tu palabra nos está dando y que podamos seguir nutriéndonos, examinándonos, reflexionando a través de ella. Te alabamos, te bendecimos y en lo que queda de esta noche también te rogamos tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos.